A continuación, la ponencia del doctor José Luis Ramírez Acheli. El tema: extrusión termoplástica como herramienta para el desarrollo de nuevos productos. El doctor José Luis Ramírez Acheli es ingeniero de alimentos con maestría y doctorado en tecnología de alimentos por la Universidad de Campinas, Brasil. Doctor en WRLC, ARS, USDA, California. Investigador de Embrapa, Agroindustria de Alimentos, desde el año 1990. Autor y coautor de más de 200 artículos científicos. Consultor científico de FAPES, TNPK, Fundación Araucaria, CAPES. PJFT, profesor de posgrado de UFRJ y de la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil. Le recibimos con fuertes palmas al doctor José Luis Ramírez Acheli. Muy buenos días a todos. Quiero confirmar si ustedes me están escuchando. Escuchamos perfectamente, doctor. Muy bien. Agradezco a todos los organizadores por este espacio que dieron a nuestros conterráneos para contribuir con un granito de arena en lo que nos compete en el área de investigación de alimentos. Sí, es una satisfacción poder participar de esta interesante ponencias, ¿no? Y quería preguntar si ustedes van a transmitir las diapositivas de ahí o yo tengo que disponibilizar acá. Ayer fue solicitado de que ustedes estarían pasando las diapositivas porque había mandado el artículo. La ponencia en PowerPoint. Sí. Sí, doctor, aquí estamos procediendo a compartir. ¿Usted lo ve? Sí, estoy viendo, sí. Este es el título del trabajo que voy a presentar hoy día. Una forma de que se entienda de cómo la extrusión puede participar para la formación de nuevos productos, ¿no? El desarrollo de nuevos productos. Y en la siguiente diapositiva hay un video que me gustaría, son 3 videos, me gustaría que el primero lo vean. Espero que tenga condición suficiente en la transmisión para que ese video sea una muestra de lo que es la extrusión. Esta es una planta de demostración en Estados Unidos. Esa fábrica de extrusores y equipos relacionados se llama American Extrusion. Lo que estamos viendo ahí es el cañón de una extrusora de generalmente para expansión directa, donde algunos equipos están ahí colocados como para hacer las formataciones, ¿no? Y este de aquí es un formatador del producto que sale de la extrusora, que van a presenciar en este momento. Ahí ya está el material saliendo por la matriz. El producto está flexible debido a que fue colocado un ingrediente muy importante para este tipo de proceso, para este tipo de producto, que es un monoglicerídeo. Se coloca entre 2-3% o tal vez menos, dependiendo de cuál va a ser la necesidad de flexibilidad. Ahí el producto entonces pasado por ese rodillo, formatador y cortador también, que cuando se seca los productos se pueden separar y entonces se convertir en un snack. Este es totalmente hecho de maíz. Se paró y no se ve el producto, ¿no? Algo falló ahí. Está avanzando lentamente, ¿no?
Ahí el producto sale. Este producto, cuando pasa por un secador, se vuelve como tridimensional, porque se abre ya que era un formato de tubo y después pasó por el formatador. Al secar, se abre y se hincha. Entonces, le da una característica específica al producto. Hay que verificar en este caso, entonces, tipo de grits, calidad del grits, la granulometría de ese material y el porcentaje de monogliceridio y los parámetros de extrusión que tienen que ser observados para llegar a ese punto ideal de producto final. Yo apenas estoy mostrando en este slide un tipo de producto y ahora me gustaría que pasaran al segundo slide, al segundo video, que es este aquí, ¿no? Aquí está mostrando una serie de accesorios de esa misma máquina, por ejemplo, este de aquí. Este era una resistencia eléctrica, ¿no? Ahí está colocando el tornillo que va a causar la fricción durante el proceso de extrusión. Después él va a colocar la camisa que corresponde a la extrusora, ahí está ahí. Es una forma de verificar cómo adentro de ese sistema de extrusión funciona. Ahí después él va a colocar esa cinta con resistencia eléctrica acoplada a un termopar para verificar las temperaturas. Ahí coloca parte de lo que es la matriz de ese sistema. Observen cómo es montado y ahí esa es la parte componente de lo que es la matriz de esa extrusora. El cañón apenas debe tener cerca de 30 centímetros, con un diámetro mayor, ¿no? De 12 a 14 centímetros de diámetro. Él está haciendo el montaje de esa máquina como forma de visualizar la parte de los constituyentes de esa máquina. Va a utilizar también la misma materia prima que es grits de maíz. Nosotros llamamos de grits a un maíz que fue primeramente degerminado, sacado la película amarilla que contiene el maíz y después molido a una determinada granulometría. Y ese producto entonces es alimentado en la extrusora. Hay en venta para las industrias que trabajan en esta área varios tipos de grits, ¿no? Normalmente son 4 en función de la granulometría o distribución granulométrica. Ahí los parámetros, temperatura, velocidad del tornillo, que prácticamente la gente trabaja con esos 2 principales, además de obviamente la temperatura y la velocidad del tornillo y la humedad del material que va a ser procesado. Entonces colocan una cantidad de monoglicerido en ese producto, hacen la mezcla, el grits está siendo preparado para adicionarlo a la área de alimentación de la extrusora. Yo tengo observado que no hay mucho grits para disponibilizar a las extrusoras que fabrican snacks en Perú. Es escaso y yo creo que las principales industrias están importando, ¿no?, ese material, porque requiere de ciertos requisitos para que el grit sea realmente un producto de muy buena expansión y calidad en los snacks preparados. Ahí ajustan los parámetros en ese tablero. Normalmente se requiere temperaturas de 120, 130, 140
grados Celsius. Una velocidad de cerca de 600 a 500, dependiendo de cuál es la máquina, en velocidad de RPM por minuto. Aquí está entonces mostrando la alimentación del material que entró, que se colocó en esta área. El extrusor entonces se va a alimentar de ese material. Y va a mostrar el producto que está saliendo ya. Tiene un cortador a la salida de la matriz. Simplemente no he conseguido mostrar el video adecuadamente. No sé, yo no estoy viendo completamente el video aquí. Parece que está por la mitad. Él terminó de hacer el proceso y ya está desmontando la máquina. Y yo no he conseguido ver que sale el producto. No sé si ustedes han conseguido ver allá, porque aquí está medio cortado. Ya el producto ya terminó de salir por aquí. Aquí está la matriz, ¿no? Ahora desmontado, retira la matriz. Esta empresa lo que está haciendo es en realidad mostrar a un futuro comprador de ese equipo de que es relativamente fácil trabajar con esa máquina en las condiciones para esa materia prima. Ahora podemos pasar entonces para el otro slide, donde se va a mostrar cómo es el montaje de una máquina de doble tornillo. Esta es una máquina que se fabrica en Alemania, una empresa que se llama Biller. Y esta tiene doble tornillo con elementos intercambiables. Aquí el operador está haciendo el montaje con los elementos para una determinada configuración. Nosotros llamamos de configuración a cómo se distribuye en los ejes los diferentes elementos para producir los grados de cizallamiento adecuado para determinado producto. Entonces ahí el tornillo ya fue montado con diferentes tipos de elementos que luego va a ser colocado al tubo, o sea, al cañón de la extrusora. Ahí está un encaje perfecto del material. Esos tornillos son bien ajustados, obviamente, ¿no? Ahí lo que está haciendo es colocar las cuchillas de corte que van a estar dispuestos junto a la matriz y hacer los cortes de productos cuando el material está siendo expulsado por la presión. Ahora va a colocar la matriz que corresponde para el proceso previsto en esta demostración.
Una vez que todo está montado, va a colocar el funcionamiento con los parámetros. Iniciar el proceso. Colocar las temperaturas y todos los parámetros para que este producto que está saliendo ahora tenga ese resultado de expansión, ¿no? Ahí se ve en cámara lenta cómo la cuchilla está cortando el material que salió de expansión, ¿no? Ahí salen como unas hojuelas y ahora va a comenzar entonces el desmontado de todo el equipo para limpiar el producto, ¿no? Limpiar el cañón y los tornillos. Y ahí muestra con la facilidad que es este tipo de procesamiento con esa máquina, ¿no? Obviamente, esta es una de las mejores que existe para procesamiento de diferentes tipos de productos, ya que se tiene la facilidad de intercambiar esos tornillos para diferentes configuraciones. Referente a configuración, vamos a conversar más adelante de cómo es todo eso. Entonces podemos pasar para el siguiente slide para ya comenzar. Yo quería solamente que ustedes vean cómo se trabaja en extrusión con estas máquinas. Y a partir de lo que ustedes han visto, por lo menos tienen una idea para los que no conocen una extrusora, cómo trabaja adecuadamente. Esa era la idea. Y ahora queremos decir de qué se trata este proceso rápidamente para poder decir qué se puede desarrollar con estas máquinas, ¿no? Primero que la extrusión es un proceso térmico del tipo High Temperature Short Time. Significa que trabajamos con una alta temperatura en un corto tiempo. Ese corto tiempo se está refiriendo, vamos a decir, 20, 30 segundos, 40 segundos. Donde se combina calor, humedad, trabajo mecánico para conseguir modificar las estructuras de los materiales y combinaciones de formulaciones que se colocó en la extrusora para tener nuevos productos o productos ya tradicionales. En este caso, se consigue hacer diferentes formatos, porque las matrices pueden tener diferentes formatos. Las estructuras de estos productos pueden ser totalmente diferentes al material que ya entró en la materia en el sistema de extrusión, sale con otra característica. Por ejemplo, es el caso, para el siguiente slide, por ejemplo, es el caso de la proteína de soya texturizada, ¿no? En el caso de la soya texturizada, nos tenemos un producto que entra con harina de soya sin grasa y entonces sale con un producto esponjoso, totalmente diferente debido al fenómeno de fusión que ocurre durante el proceso. Entonces aquí tenemos donde dice de que tenemos varias funciones en una misma máquina, ¿no? Aquí hay transporte, molienda, hidratación, cizallamiento, homogenización, mezcla, compresión, eliminación de gases, tratamiento térmico, gelinización de unidos. Puede pasar para el siguiente. Y modificación puede pasar para el siguiente, por favor. Desnaturalización de proteínas, por ejemplo. Destrucción de microorganismos, parcialmente, claro, no totalmente. Aglomeración. Estamos hablando de una serie de operaciones unitarias que ocurren en un solo cañón de una extrusora, ¿no? Entonces, cada uno de los casos se puede explotar adecuadamente para conseguir resultados excepcionales con la aplicación de materias primas complejas, por ejemplo. Entonces, puede pasar para el siguiente. De esa manera hay posibilidades entonces de trabajar con materias primas muy variadas. Aquí todos los cereales prácticamente,
harinas, almidones, trigos, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, sorgo, los pseudo cereales que tenemos por la región andina, ¿no? Pino, amaranto, kiwicha. Raíces, todas las raíces convertidas en harinas se puede trabajar, tubérculos, ¿no? Harinas, féculas de yuca, papas, camotes, etc. Aquí en algunos lugares se llama taro, la sachapapa, ¿no? Se puede trabajar esa harina y haciendo productos mezclados. Puede continuar, puede continuar. Pase a la siguiente, por favor. Ahí los subproductos industriales, por ejemplo, tenemos muchos subproductos industriales que pueden dar excelentes resultados cuando adecuadamente procesados o combinados con otros ingredientes para facilitar el proceso de extrusión. En este caso, por ejemplo, aquí salvados de arroz se puede mezclar con varias cosas, ¿no? Y conseguir resultados excelentes. Por ejemplo, aquí el marañón. El marañón se desperdicia mucho en Brasil debido a que solamente se usa la parte donde está el fruto. Y nosotros, el pedúnculo no dura mucho, por 3 días nada más, y pierde su turgencia. Entonces, para comercializarlo en ese estado no gana mercado. Ese pedúnculo, si fuera deshidratado, se puede convertir en una harina y mezclar con arroz, por ejemplo, y pasar por el sistema de extrusión y obtener una mezcla de pedúnculos de marañón con arroz. Y realmente se puede conseguir adicionar valor nutricional en esa harina. La torta de soya también, salvados, todos los salvados posibles se pueden explotar durante el procesamiento por extrusión, con mezclas o sin mezclas. Normalmente son utilizados para producción de alimentos balanceados, sea para peces, aves, ¿no? Se pueden hacer estas mezclas. Se pueden utilizar todos los residuos de la industria de la acuicultura, desde que tengan la suficiente sanitización de los materiales para poder considerar para consumo humano. ¿Puede pasar para el siguiente? Y hay fotografías, inclusive ustedes pueden ver por internet millares de productos que se pueden conseguir a través del uso de la extrusión de alimentos. ¿Puede pasar para el siguiente, por favor? Aquí hay una única condición en este caso de los productos que fue mostrado en el slide anterior, es adicionar el colorante oportunamente para que no pierda el color. Por ejemplo, si va a ser de color verde, va a ser color naranja, blanco o rojo, por ejemplo, se pueden colocar los colorantes y tendremos ese producto que da una cierta característica de atractividad para el consumidor. Aquí en el caso tenemos texturizado de soya, que se puede colocar harina de soya en la extrusora, se obtiene entonces un expandido más o menos de este formato. Se pasa para molienda, después de haber secado adecuadamente, ¿no? Se muele y esa materia prima es utilizada para hacer hamburgues, otros productos como, por ejemplo, rellenos para lasañas, ¿no? Etcétera. Y normalmente nosotros en tecnología de extrusión le llamamos aquí, de aquí es una abreviación, Low Moisture Extrusion Meat Analog, que está en inglés. O sea, baja humedad del proceso de extrusión para análogos de carne. Esa baja análogos ya tenemos un análogo de carne en la cual el producto ya es con alta humedad. Aquí dice High Moisture Extrusion Meat Analog, o sea, alta humedad de trabajo para extruir, para conseguir análogos de carne, como aquí, parece un queso, ¿no? Así visualmente parece. Pero en realidad es un fibrilado obtenido de mezclas de harinas, cuyo teor proteico tiene que estar entre 65 y 75%. O sea, alto tenor de proteína.
Si no, no hay esta fibrilización que se muestra aquí para que sea un análogo de carne. Paso al siguiente. Y entonces aquí, con ese trabajo de extrusión con la soya, por ejemplo, se trabaja extrusión semihúmeda para análogos de carne. Ustedes observan aquí que tenemos una matriz mediana, una configuración más o menos de este tipo, con todo el sistema que tiene la extrusora, los diferentes lugares de crecimiento, de las zonas de calentamiento del cañón. Tenemos aquí. Se puede alimentar la materia prima y también adicionar una cantidad de agua que normalmente va a ser entre 20 y 40% para análogos de carne semihúmeda. Si pasamos para el siguiente slide, quiero que observen este tamaño aquí. Ahora ustedes ven que este tamaño de este mucho mayor, ¿correcto? Esta ya es para trabajar con 40 a 80% de humedad. El análogo de carne sale aquí ya cocido y formatado aquí y un sistema de enfriamiento. Entonces el producto ya sale con esta característica que nosotros le llamamos High Moisture Extrusion. O sea, trabajar con humedades bien altas para conseguir este tipo de producto. Son tecnologías que hoy están siendo aplicadas porque hay mucha gente que prefiere comer todo de origen vegetal y nada que tenga con carnes, ¿no? Entonces, hay un grupo de gente que está en eso ahora y es un creciente mercado. ¿Puede pasar para el siguiente? Y aquí tenemos un método de análisis sistemático del proceso para análogos de carne. Es solamente un comentario que es interesante porque está hoy en la moda en todas las industrias, principalmente en el mercado europeo y americano. Aquí no vamos a decir que no, en Brasil tenemos muchos lugares vendiendo ya hamburguesas y análogos de carne para el consumidor que no quiere usar carnes. Sin embargo, hay que comentar esto con ustedes también, de que no, cuando se dice análogo de carne, no significa que tenga los mismos nutrientes que una carne. Ahí es una falla de llamarle análogo, porque no es. No va a tener todos los ingredientes equivalentes. ¿Va a ser proteico? Sí, pero su grado de digestibilidad no será equivalente a una carne, ni tampoco tendrán todos los nutrientes hay que adicionar en la fórmula esos materiales para que se pueda considerar un poco de análogo. Además de otros que son termolábiles también. Entonces aquí muestra cómo es, a pesar de que este slide es muy pequeño, no se puede ver todo, ¿no? Pero es una forma de verificar de cómo se puede obtener este material y llegar a comprender de cuáles son los parámetros que hay que considerar, ¿no? Primero hay que ver cómo esa materia prima es, cómo está en grano, cuál es el porcentaje de proteína, etcétera, para llegar a resultados que se esperan de textura, suavidad y características de la fibra que se va a obtener a través de la extrusión. ¿Puede pasar para el siguiente? Entonces, cuando se imagina a alguien de cómo desarrollar un nuevo producto, hay que pensar primero en varias situaciones. Mucha gente que trabaja en una determinada industria ve que la extrusión sería una alternativa interesante para desarrollar productos en su fábrica. Entonces él piensa, voy a comprar una máquina y voy a hacer algo. Tengo mucha materia prima aquí, pero hay que ver de qué forma eso ocurre, ¿no? Entonces tenemos que ver aquí. Materia prima. ¿Tenemos suficiente disponibilidad de ese material? Tenemos que preguntar, ¿y el precio es adecuado? Y si esas características también son suficientes para poder cesar, si de repente tienen aspectos tóxicos que no pueden solucionarse, todo eso tenemos que estudiar antes de imaginar de que esa materia prima puede ser una alternativa para desarrollar productos. Caso sea
respondidas las preguntas favorablemente, entonces pasamos para el siguiente. Proceso. Vamos a procesar materia prima. ¿Qué tipo de máquinas voy a necesitar? De máquina de extrusora para llegar a eso. Por ejemplo, quiero extrusar cáscara de arroz, por ejemplo. A alguien se le ocurrió, oh, vamos a extrusar cáscara de arroz. Nosotros tenemos una palabra que dice extrudabilidad. O sea, la capacidad de conseguir que ese producto tenga, al salir de la extrusora, una característica que sea definida como un alimento o algo que sea aprovechable. Cuando eso no ocurre, entonces no es extrusable. Y cuando no es extrusable, obviamente se descarta. Entonces hay que verificar que, por ejemplo, cáscara de arroz no vale la pena, que no sale casi nada, no se puede convertir casi nada usando esa materia prima. Eso coloqué como un ejemplo radical. Sin embargo, hay que pensar siempre de que no todo lo que uno cree que puede procesar va a salir un buen resultado, ¿cierto? Entonces, una vez que se obtiene el producto, se va a disminuir la humedad a través del secado, que normalmente debe quedar entre 6%, que es una norma. Eso va a depender del producto. Por ejemplo, si es un análogo de carne, va a estar con 40% de humedad, 50%. No pasa por el secador. Ahora, después de tener que el proceso fue definido y el producto sale en cuenta, entonces tenemos que pensar aquí estrategias de esta tecnología para ser lanzado al mercado. ¿De cuáles serían esas estrategias? Esto ya pertenece a otro grupo en la cual tendrá que promover ese material para comercialización. Entonces, más o menos hay que pensar en estos niveles de desempeño para innovar, para hacer un producto. Pasamos para el siguiente, por favor. La configuración de un sistema de extrusión normalmente está basada en este tipo, ¿no? Y aquí tenemos de este lado 3 tipos de productos. 3 tipos. Uno de expansión directa, significa que se trabaja con máquinas en la que se adicionar agua no más que entre 14, 16, 17 hasta 18% de humedad. Ahora, otros productos que son para, por ejemplo, en este caso estamos mostrando, son alimentos para perros o gatos. Se puede trabajar con 25, 35% de humedad. Hay otros productos, como lo que nosotros llamamos de pellets o productos intermediarios. Intermediarios. Significa que se puede trabajar con 25, 35% de humedad. Aquí, por ejemplo, esta es una muestra de una extrusora saliendo por la matriz con cerca de 28% de humedad, que después va a pasar por un secador y ser cortado, y después de eso, del secado y cortado, claro, ¿no? Este producto va a ser expandido, o sea, por microondas o por fritura. Por eso este producto se llama intermediario. No sale un producto final, sino que se distribuye a los pequeños comerciantes que van a hacer este producto y venderlos como forma de snack después de la fritura. Pasando a la parte de la configuración, todas las extrusoras van a tener un determinado tipo de tornillo. Según el tipo de tornillo, tendrá capacidades para procesar, por ejemplo, este tipo o este tipo. No todos, a menos que sea una máquina intercambiable, como la vimos en el último video, donde tienen elementos intercambiables. En este caso, esa máquina puede trabajar para estos 3 productos. Pero caso no sea así, esta máquina probablemente tendrá un tornillo enterizo o fijo, sin formas de intercambio de ningún elemento. Entonces, esta máquina estaría apenas para producir algunos determinados productos para el cual fue fabricada. Entonces, cuando se piensa en extrusión, tiene que saber para cuál área fue preparada esa máquina. Entonces, lo que vamos a hablar de configuración es eso. Ver cómo esto funciona aquí, cómo están los
hilos del tornillo, cómo están distribuidos entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos bien distantes, ¿no? Las hélices para facilitar la alimentación de la materia prima. Y aquí comienza a comprimir ese material y aquí se mezcla y aquí nuevamente a comprimir y a cocinar más. Entonces aquí tenemos secciones. Aquí tienen, esta máquina tiene una sección, otra sección y otra. Son 3 en este caso. Hay máquinas que pueden tener 10 secciones, ¿no? Lo que estoy queriendo mostrar es que en cada sección es posible colocar parámetros de temperatura para producir grados de cocimiento de ese material controlables, ¿no? Entonces, aquí en este diseño, digamos, el área de transporte de material, área de mezcla y cocimiento, área de gasificación, información y, vamos a decir, fusión de ese material. Puede ser una fórmula de 3 cereales, por ejemplo, y se fusionan en uno solo para obtener el resultado. Entonces, la extrusión está basada en eso prácticamente. Si alguien no considera estas situaciones de la extrusora, resultados no va a obtener. Todo no se puede extrusar en una sola máquina si no hay condiciones de intercambiar este tornillo. ¿Pueden pasar para el siguiente? Aquí, quiero que observen, al regresar al otro, puede regresar de nuevamente para que vea una diferencia. Por favor, al anterior. Al anterior, eso. Aquí todos los tornillos están en un cilindro en la cual tienen equidistancia del barril con la hélice del tornillo. Observen eso. Todos son iguales. Puede pasar para el siguiente slide. Aquí ya no es igual. Todos son iguales en cuanto a los hilos del tornillo, pero la distancia con el cañón no es igual. Aquí, por ejemplo, aquí la distancia es bien diferente de esta de aquí. Entonces, este tornillo es diferente de esta extrusora. Tiene una característica diferente. Y según eso hay que trabajar. Esa es la idea de mostrar de un tipo de extrusor con respecto a otro, cómo fue configurado. Pasamos a la siguiente. Esta es una máquina que normalmente es utilizada para acuicultura. Debe tener una capacidad de cerca de 150 a 300 kilos por hora. Se puede hacer alimentos desde raciones para 1.5 milímetros, que se puede alimentar juveniles, de peces juveniles, pequeñitos, ¿no? Que se van a alimentar con ese. ¿Podemos pasar al siguiente? Aquí tenemos las matrices de esos sistemas de extrusión, donde va a salir el producto, y el sistema de corte, y también un elemento en forma de camisa. Esta camisa, si no se puede ver bien claramente allí, aquí también tiene unas espirales que acompañan al tornillo. Aquí tenemos un tornillo y otro tipo de tornillo. Es solamente didáctico para que se vean que existen diferentes tipos de tornillos y también camisas. Y algunas con espirales y otras son canales en vez de espirales. ¿Pueden pasar para adelante? Ese sistema de acuicultura que había mostrado, quería hacer hincapié ahora en cuanto al precondicionador. Esta máquina tiene el sistema de alimentación aquí, donde tiene un motor que va a regular por una determinada cantidad en kilogramos por unidad de tiempo. Deja caer aquí al precondicionador, donde va a pasar vapor a una cantidad de tal forma que sea suficiente de calentar el material que va a entrar a la extrusora, y con esa forma mezclando también los ingredientes, ya que una ración o formulación que se hace para acuicultura son de varios ingredientes, donde se tiene proteínas, carbohidratos, algunos minerales en forma de premix. Estos ingredientes van a pasar por la extrusora y necesitan ser bien homogenizados y preparados. Entonces, este significa un
accesorio de importancia vital para calidad del producto que sale al final. Pasando para el siguiente. Aquí tenemos una extrusora Klestra en la cual se muestra diferentes elementos que se pueden montar porque es de doble tornillo esta extrusora. Klestra solamente fabrica de doble tornillo. Y esta es una entrada donde se colocan los dos ejes, como vimos también en el video de la otra marca Biller. ¿Puede pasar para adelante? Y aquí un precondicionador, como visto anteriormente, solo que este es de otra marca, que es de la Klestra, donde tiene entrada de vapor y aquí están las aletas que van a hacer las mezclas. Cuando pasa la materia prima, aquí se alimenta la materia prima y cae aquí y se coloca de tal forma que se pueda controlar el tiempo de permanencia de este material que entra hasta que sale, ¿no? Y ese tiempo de permanencia también va a dar características adecuadas para que el producto que va a entrar en la extrusora tenga mejor resultado al final. ¿Puede pasar para el siguiente? Cuando se trata por extrusión, hay una serie de circunstancias que tenemos que observar, principalmente cuando ya se trata de investigar cuáles van a ser los efectos de un determinado producto formulado o no, que queremos pues, tenemos que ver, por ejemplo, cuál fue la composición o cómo está esa composición, cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de grasa, cuánto de fibras y carbohidratos en forma global, y cómo es la estructura molecular de ese material, y de qué posibilidades de interacciones entre ellos podrá existir durante el proceso. Cada material va a dar ese tipo de conducta. Entonces, tendremos que considerar los parámetros. Por ejemplo, aquí ya dice que la temperatura del barril y el tipo de matriz. Temperatura del barril y matriz. Velocidad del tornillo, geometría de los tornillos, o sea, cómo están distribuidos ellos, si con ajuste o sin poco ajuste. Cuánta energía mecánica se va a gastar por ese proceso, porque, por ejemplo, procesar harina de yuca tiene un gasto energético y procesar harina de soya tiene otro gasto energético. Entonces, esa cantidad de energía requerida está relacionado con el resultado del producto que sale. Entonces, todo producto puede o no tener, por ejemplo, incorporación de aire. Por ejemplo, los snacks del tipo chisitos, ellos tienen gran incorporación de aire, ¿no? Y van a expandir según el tamaño de la matriz y el tipo geométrico de ella. Por ejemplo, en forma de peces, en forma de anillo, ¿no? Ellos van a dar esa característica. Entonces, estos parámetros de tiempo, temperatura y la tasa de cizallamiento que existe durante la extrusión va a ser muy importante para tener resultados adecuados. Por ejemplo, queremos trabajar con la elaboración de productos tipo papillas para bebés, por ejemplo, el resultado de una mezcla de arroz con maíz, por ejemplo. Tenemos que trabajar de tal forma que exista una gelatinización adecuada. Esa gelatinización tiene que tener su nivel, porque el índice de absorción de agua que va a tener ese producto cuando se adiciona leche, por ejemplo, tiene que estar adecuado para ese producto. Entonces, el grado de cocimiento va a depender de cuán regulado están todos los parámetros de esa extrusora hasta llegar a la gelatinización adecuada para hacer este producto expandido y después molido para que sirva como un alimento para bebés. Entonces habrá gelatinización o desnaturalización parcial del material, principalmente de las proteínas, ¿no? Todo esto tiene una correlación para llegar a un final, que es el producto que es expandido hasta el nivel que fue deseado. Por ejemplo, quiero hacer harina instantánea de maíz para bebida.
no podrá ser igual que una harina instantánea para hacer sopas. Para hacer sopas necesitamos que haya alto nivel de absorción de agua. Pero para hacer una bebida tenemos que tener un alto nivel de solubilidad de ese producto, que son dos diferentes. Con la misma máquina se pueden hacer los dos, desde que cada parámetro sea adecuado para ese material. Pasando para el siguiente. De la misma forma existe en este dispositivo la correlación de todos los, vamos a decir, los ítems que se correlacionan para llegar al producto final, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los parámetros de temperatura, velocidad de tornillo, todos ellos están correlacionados a cómo esa materia prima es, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con una humedad, vamos a obtener un grado alto de absorción de agua, cómo el tornillo tiene que estar configurado y todo esto para tener hasta el final un producto así. Muchos parámetros, muchas condiciones tienen que ser considerados para que se diga, bueno, estoy con un producto con estas características y esta es lo que yo deseo. Ese es. Pasando para el siguiente. Doctor Ramírez, por favor, le comunico que tiene usted 5 minutos para terminar su exposición. Está bien. Aquí tenemos la fusión, una diapositiva que trata de cómo estos dos materiales están colocando y se fusiona en uno solo, ¿no? Esa es la propiedad más importante que tiene la extrusora, que convierte un material que está en forma de polvo, llega y expande y se convierte en otro material totalmente diferente, ¿no? Pasando para el siguiente. Para el siguiente, por favor. Aquí, ¿cómo ocurre esa nucleación? ¿No? En la verdad, cómo se llega a cabo esa expansión y forman poros. Pasando a la siguiente. A la siguiente, ese es un tipo de matriz, formatos, ¿no? Lo que aquí importancia es ver qué parámetros tenemos que considerar aquí. Estamos enumerando rápidamente, ¿no? Humedad, uno de los principales. No se puede trabajar si no se considera ese parámetro de humedad. Temperatura, velocidad de los tornillos, velocidad de alimentación, tipo de matriz, que en español en algunos lugares le llaman dado, diámetro y también espesor, ¿no? Parámetros después ya, que pasó de la extrusora, parámetros de secado, si fuera un pellets, tiempos de fritura, en el caso de los pellets son 3 a 4 segundos ya está frito. Pasando para el siguiente. Entonces tenemos al final de todo, caracterizar ese material. ¿Cómo? Muchas formas de caracterizar, principalmente si es para la etiqueta del producto final, ¿no? Composición centesimal, y si fuera para investigación, ver, por ejemplo, los cambios en los carotenoides después pasar por la extrusora. En caso del maíz, por ejemplo, es amarillo, ¿no? Se pierde un poco de carotenoides, ¿no? Y una forma de verificar entre los parámetros es la expansión, densidad, absorción de agua, solubilidad, textura de ese material, la viscosidad de esa pasta cuando se coloca en medio acuoso. Se puede hacer a través del rápido viscoanalyzer. Y finalmente el producto tiene que pasar por el cribo de los analizadores de sabor y textura que a través del análisis sensorial. Todo producto que uno hace, uno cree que está agradable, pero hay que preguntar a la gente a través de paneles de prueba y verificar si ese producto realmente tiene posibilidades en el mercado. Hay mucho más que hablar en este tema, es poco el tiempo y entonces les voy a dejar más espacio para que puedan hacer las preguntas. Muchísimas gracias, doctor José Luis Ramírez Acheli. Vamos con las preguntas por parte de los señores participantes y les comunicamos a todos los asistentes que deseen hacer sus consultas del doctor, por favor,
debe levantar la mano para habilitar su micrófono. Y de los participantes que están en forma presencial en las instalaciones de la aula magna de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, también Esteban levanta su mano para tenerle los micrófonos. Vamos a estar atentos. Tenemos a María Antonieta. Por favor, le cedemos los micrófonos, encienda su micro y adelante con su consulta, por favor. Buenos días a todos los presentes. Felicitar a nuestra Universidad Nacional Agraria de la Selva por tan interesante evento y principalmente al doctor José Archeri, que nos ha vislumbrado muchísimo en esta tecnología, ¿no? Que acá en el Perú necesitamos tanto porque tenemos una riqueza de granos, de cereales y otros. Mi pregunta es, doctor, si nos podría ayudar en lo que respecta a estas maquinarias, ¿cómo está el Perú? O en todo caso, ¿cómo está la industria alimentaria en el país con respecto a cómo obtener estas maquinarias? Acá en el país la tecnología está de punta, estamos atrasados y si en caso, bueno, queremos elevar ese nivel, ¿a dónde recurrir? ¿No? Muchísimas gracias, doctor. Una vez más, felicitaciones y saludos a la familia Eduardo Archeri. Somos contemporáneos de estudios en la UNAS. Gracias. Ahora sí, sí me recuerdo perfectamente de ti y nuestros tiempos de estudiantes. Y es una satisfacción poder haberte escuchado hoy día. Bueno, en realidad yo, a pesar de los viajes que hice por Perú relacionados a esta profesión de la instrucción, realmente la gente tiene grandes limitaciones con los equipos. Hay poco para realmente tener una idea de qué hacer, porque la gente sabe cómo tiene que comprar una máquina, y porque uno dice, bueno, voy a comprar una máquina y voy a hacer cuando llega se da cuenta que la máquina no está apropiada para eso. Entonces, eso es una gran limitación. ¿Cómo adquirir esas máquinas? Aquí en Brasil se está fabricando. Hay algunas fábricas que disponibilizan con garantía y en cualquier contacto referente a eso me pueden preguntar, porque al final de los slides está mi correo electrónico y también los colegas que son contemporáneos tienen mi correo electrónico, hasta también el WhatsApp. Entonces, a través de eso pueden hacer estas preguntas y poder ayudarlos a adquirir estas máquinas, porque hay que considerar una cosa cuando se trata de este proceso. Existe pre-extrusión y post-extrusión. Lo que yo hablé aquí no es más que la extrusión en sí, pero cuando se trata de post-extrusión son otros equipos después de extrusar. Por ejemplo, tenemos que tener un temperador o saborizador, caso se realicen productos para consumo en forma de snacks. Pero antes de eso hay que secarlos. Entonces hay que tener un secador, un temperador y también una máquina para hacer el embalaje. Por ejemplo, de 50 gramos, 100 gramos, 150. Entonces, esto es post-extrusión. Antes también existen máquinas. Por ejemplo, estamos en una fábrica de alimentos balanceados para aves. Entonces hay que tener todo el sistema de molienda, mezcla, etcétera. Son equipos que van a ser parte antes de alimentar la extrusora. Entonces, la extrusora por sí, él hace el producto, pero no es todo. Entonces, cuando se pide una proforma, él va a estar incluido supuestamente para qué área de esa extrusión va. Si es para aves, si es para peces o para consumo humano y para qué tipo de consumo humano, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre las máquinas y eso va a dar el rendimiento de esa producción. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Gracias por su brillante exposición, doctor José Luis Ramírez Archeri. Estamos muy agradecidos por su exposición en esta importante jornada. Muy amable. Muchas gracias a todos. Espero que continúen con sus trabajos ahí y tengan éxito y para parabenizar a nuestra alma mater, ¿no?